Hola, hola, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y a todas. Hola, Olguita. ¿Quién más está por ahí conocido? Muestren caras porque yo así como mucho de lectura ahorita no. Caro, muy Hola, bien. hola. Alexander. Veo a Fabián con una cara que es conocida, entonces seguro que no es Fabián. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Yo sabía. Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles de liderazgo. Que como todos los miércoles busca que nuestra comunidad crezca, que las personas de la comunidad escuchen en qué andan los estudiantes, en qué andan los practicantes, eh, y que los que todavía no son de la comunidad, esta cosa de lo que hablan estos, de qué se trata, qué es esto del liderazgo generativo, esto con qué se come, cómo se aplica. Y es la razón de ser de estos miércoles, que nos juntemos, que hablemos y sobre todo conversaba ahorita con Ángela, que aprendamos juntos. Muchos de las personas que vienen a los miércoles del liderazgo son líderes generativos que llevan un montón de tiempo trabajando en algo y algunos estamos empezando a trabajar en algo. Entonces, este espacio es para eso, para compartir, para que ustedes pongan también las preguntas y el saber que ustedes también traigan, y para que nos lo disfrutemos y vayamos tejiendo entre todos. Quiero presentarles a Ángela, que es la persona que va a estar el día de hoy. Saluda a los Untilín, Ángela, para que sepan Hola, quién es. hola. ¿Ah? Ángela es coach ontológica y generativa. Ella ya terminó su año 2 y tiene varias cositas encima. Y quien la ve así peladita, tiene un montón de trabajo que ya ha hecho y de experiencia como consultora organizacional, como empresaria, como coach y ahora como líder generativo. Entonces nos trae un regalo precioso que además a mí me encanta porque para mí todo lo que tenga que ver con familia es así, ¡guau! Y nos trae algo que ella llamó conversaciones entre socios, el desafío de las empresas familiares. Entonces su experiencia le permite traernos regalos y una mirada especial con respecto a estas conversaciones. Entonces yo no voy a decir más, los voy a dejar directamente con ella. Alcen la mano, pregunten. Y a quienes están sin cámara, como siempre, los invito, no importa si hay gatos, perros, hijos, esposos, esposas, si están comiendo, no importa. Este es un espacio casi como si estuviéramos en casa. Entonces, siéntanse tranquilos y tranquilas de abrir sus cámaras ¡cat! Y dejarse ver. Hola, Kate. Eso. Entonces, pues nada, Ángela, todos tuyos. Bueno, bienvenidos a todos y bienvenida yo también a este espacio. Siempre venir a poner la voz de lo que hemos explorado, de lo que nos ha constituido, de lo que nos viene como pasando también en la vida, es muy bonito, ¿sí? Y yo estoy aquí conversando acerca de las conversaciones entre socios, no porque necesariamente tenga socios, ¿sí? Ni que tenga una empresa familiar, sino porque el universo es tan maravilloso que nos pone en los lugares que necesitamos aprender y yo he sido una afortunada de, eh, de estar acompañando y de haber acompañado empresas familiares, ¿sí? Junto con pues con mis partners y con mis compañeros y socios de consultoría, Olguita es una de ellas y Kade también le tocó, sabe que he trabajado en diferentes empresas familiares, dentro de mi mirada como líder y como consultora. Y dentro de las diferentes posibilidades que empezamos a explorar como líderes, como coach, como consultores, como bueno, por qué línea nos vamos, hacia dónde vamos fluyendo, dónde genero más valor o dónde mi voz podría como generar más valor, empecé a encontrar que mi mirada en las organizaciones familiares era relevante para aquellos quienes me escuchaban. Entonces, hoy estoy aquí haciendo también honor a Maribel, que es la creadora de este Instituto de General, pues de Liderazgo Generativo para Latinoamérica, y quien me sembró la inquietud y me dijo, pues deja de ver el hecho de que siempre estés con empresas familiares, porque yo llegaba así con unos dramones de los gerentes y yo decía, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo apoyo? Y Mari me dice un día, deje de ver el drama y conviértalo en la voz al mundo. Y hoy estoy aquí gracias a esa conversación con ella y gracias a poder ver la posibilidad en donde había visto como una barrera para mi trayectoria como consultora.
Entonces, ya después como de esta introducción, quiero saber quiénes están hoy aquí, si alguno de ustedes son líderes de alguna empresa familiar o si son consultores que están inquietos como también con este tema para saber cómo nos enfocamos en la conversación. Nos pueden abrir el micrófono, pueden escribir en el chat, o sea que cualquiera de las dos opciones es válida. Esto es una conversación, saben que esto es íntimo, así que en YouTube esto sigue siendo una conversación muy íntima y muy enriquecedora entre colegas y entre socios y entre líderes. Entonces por aquí nos van compartiendo que soy líder y consultora, soy parte de una empresa familiar, consultora a empresas, incluidas las familiares, súper. Yo creo que más tardecito se van uniendo ahí como los empresarios a los cuales invité también como para que pudieran estar enterados de esta conversación. Y voy a tratar de poner como la mirada, ¿no? Como la mirada desde nosotros como consultores y coach frente a las empresas familiares y también la mirada de intervención o digamos como desde la lectura de alguien que es internamente ya es socio y que pueda luego escuchar este video y que le pueda servir, ¿va? Entonces, eso como para que nos quede ahí claro. Bueno, pues nada, simplemente voy a arrancar como preguntándoles así, retando, de lo que ustedes conocen y de lo que ustedes han vivido dentro de las empresas familiares. ¿Creen que hay conversaciones o no las hay en las empresas familiares? O más bien son escasas, como ni mucho ni poquito, por ahí hacen como así, escasas, nos dice Carola, ¿sí? Como que poquitas, ¿sí? Y, y eso de escasas, nosotros que somos consultores y que trabajamos conversando, sabemos que esto viene de atrás. Y cuando somos empresas familiares o cuando se, digamos, se unen como varios familiares o varias eh, personas de los roles, papá, mamá, hijo, sobrino, primo, ¿sí? Tíos, a realizar estas empresas, lo que traen a la organización es la historia, principalmente. Entonces ellos empiezan a constituirse un organismo empresarial, pero sin dejar de ser el organismo familiar que vienen siendo. ¿Sí? Entonces, si son dos esposos, pues vienen y hacen la empresa, pero no dejan de ser esposos. Si son papá e hijo, pues traen y hacen su empresa y le ponen un SAT sin dejar de ser papá e hijo. Si son primos, pues hacen la sociedad sin dejar de ser primos. ¿Sí? A lo que hoy es que cuando son empresas familiares, así estén constituidas con SAT, así muchas tengan el gobierno corporativo ya muy claro y las políticas organizacionales y códigos de conducta y demás, siguen siendo la estructura familiar que los acompaña hacia atrás. ¿Sí? Entonces, cuando como consultores y como coach hacemos una intervención en una empresa que es familiar, realmente no estamos interviniendo la organización, sino que estamos interviniendo el esquema familiar que hay dirigiendo esta organización. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Ok. Eso no significa que nosotros lleguemos a ser consultores de familia y que lleguemos a ser los psicólogos o los arregladores, pues, o los que van y organizan el matrimonio o la relación entre el papá e hijo o entre los primos, no. ¿Sí? Solo que como consultores y como coach es de mucha relevancia entender este contexto que viene desde atrás y que hoy está haciendo que esta empresa se constituya para poder mirar desde un poquito más arriba y más amplio con quienes estamos conversando. ¿Sí? Eh, Ahora, si nosotros, o sea, si estuviera hablando con socios aquí solamente o con empresarios, pues los empresarios desconocen eso, ¿sí? Porque ellos asumen que como somos familia, estamos trabajando para el mismo capital y para el mismo bolsillo. Y como estamos trabajando para el mismo bolsillo, entonces pues finalmente, pues somos esposos, somos papás, somos hijos, somos primos y somos empresarios y somos colegas y somos de todo. Tanto así que quiero y que ustedes me chequen ahí con deditos y demás o con caritas, eh, cuando
ustedes van a organizaciones que son empresariales, pues que son empresas familiares, les hablan de familia, no les hablan de empresa. Aquí somos una familia, es que nos encanta y el ambiente laboral y yo quiero el bienestar de todos. Les quiero traer un ejemplo de una de las empresas a las que acompaño, donde declaraban que lo que les importaba cuidar a ellos era el bienestar de sus colaboradores y que sintieran que fueran familia, ¿sí? Entonces partamos desde ahí. Si yo como empresario de una empresa familiar quiero y pretendo trasladar mi círculo familiar a todos los empleados, pues entonces de entrada ya voy a ser permisivo, ¿sí? Cuando estamos hablando entre familia, hay ciertos estándares, normas y demás que vamos como omitiendo o vamos acallando o nos vamos yendo como porque es que como somos familia, pues cómo no va a perdonarle esto a mi papá, cómo no le va a perdonar esto a mi mamá, o cómo no, pues si es mi hermanita, ella está aprendiendo, ¿sí? Entonces, ese mismo mood de que entre familia nos apoyamos y nos consolamos y nos perdonamos, lo llevamos a la organización y entonces nos vamos a encontrar con empresas que son de estructuras familiares, pero que también pretenden que sus 100, 220 o 10 empleados también sean su familia, ¿sí? Y aquí es donde se pone como compleja la cosa, porque no es lo mismo conversar en familia que conversar organizacionalmente. No es lo mismo conversar con un hijo que con un empleado. No es lo mismo conversar con quien yo necesito que me dé resultados a quien yo creo que es mi familia. Y quiero que aquí como que empecemos un poco la conversación entre todos para saber si les está haciendo sentido esto y para saber si realmente ustedes que han sido consultores, y aquí veo que algunos empresarios también se están conectando, encuentran que las conversaciones entre los socios, cuando las bajan también a sus empleados o a sus otros colaboradores eh, en el modo familiar, tienen la contundencia que se quiere para una organización o no. A ver, ampliemos aquí cómo esta conversación. Ahora en el micrófono, sin problema, bien pues. Claro. Eh, Mira, los esquemas, lo que mencionaba respecto a los esquemas familiares que se trasladan a la organización, yo pienso que las familias van a trasladar el esquema que han desarrollado, ¿no? Entonces, si tienen una familia que es autoritaria, van a trasladar ese estilo a la empresa, a la organización. Si son permisivos en su hogar, aunque rara vez he encontrado permisivos en un empresario que vaya a la empresa y sea permisivo, va a trasladarlo también, ¿no? Y a veces es necesario que vayan a terapia, porque al menos en el caso que es lo que tenemos que involucrar para que una organización sea saludable es efectivamente que desarrollen patrones de conducta saludable, porque si no vamos a tener esa relación tóxica en la organización, ¿no? Porque sobre todo cuando empiezan a ingresar los hijos también. A mí me ha pasado cuando empiezan a ingresar no solamente los que fundaron la organización, la empresa, sino también los hijos, porque ya no se sabe, llega un momento que viene el hijo y pide también informe como si fuera el socio, y no es el socio, es el hijo, pero va a nombre del papá y pide informe al contador, que le den, él es el hijo, ¿no? Entonces se confunden y hay que estar orientándoles, enseñándoles cuál es la dinámica de la organización. Al menos eso es lo que yo he tenido como experiencia, ¿no? Entonces, como cuando estamos en el área organizacional o en el área administrativa, tenemos que darnos cuenta qué tan saludable está desarrollándose ese patrón o ese esquema de la familia hacia la organización. Me parece que por ahí tenemos que darnos cuenta para poder también encauzar o orientar, ¿no? Porque a veces sí necesitan ir a terapia y se lo tenemos que decir, ¿no? Sí, sí. Me regalas tu nombre, sé que no te llamas Fabián Santos. Ah, Entonces, Marlene. Marlene, ok, mucho gusto, sí. Y precisamente es eso. Ahora, que nosotros como consultores y coach tal vez no somos los responsables de tu terapia y que la empresa, o sea, o quienes constituyen esta empresa familiar deben darse cuenta de eso. Entonces, muchas gracias por lo que traes, Marlene, y quiero aquí empezar a mostrarles algo.
que para algunos de ustedes es ya conocido, para otros puede ser nuevo, así que tienen la posibilidad de preguntar quienes no conozcan esto. ¿Sí? Voy a tratar de ser lo más clara y puntual. Esto que les estoy mostrando acá es lo que en liderazgo generativo llamamos self, ¿sí? Que es como la coherencia o la constitución que como seres humanos tenemos y está hecha o mirada desde 5 elementos. Uno que es la somática, la emoción, el lenguaje, las prácticas y la historia. Lo que quiero mostrarles cuando traigo esta distinción de liderazgo generativo es que las organizaciones que son familiares o las empresas familiares tienen su self organizacional, ¿sí? Y muchas veces, pues, quienes somos coach y quienes somos consultores, pues sabemos que, si hay un self del equipo y entonces empezamos a mirar como cuál es esta radiografía del equipo, pero hay uno más grande que es el organizacional y que cuando estamos en organizaciones familiares necesitamos cotejarlo con ese self familiar o relacional, ¿sí? Cuando hablamos de somática en la organización, estamos hablando de comportamientos y actitudes que se tienen dentro de la organización, es decir, aquí en esta organización, cómo nos comportamos, que es muy distinto a cómo se pueden comportar familiarmente o relacionalmente quienes están a cargo de esta empresa. Entonces, voy a empezar a traerles ejemplos. Una de las empresas, no voy a decir aquí sí por reserva ningún nombre de las empresas, pero hay una en donde su self familiar de esta empresa, que lleva alrededor de 4 años constituida, está a cargo de 2 esposos a persona natural, no es una SAS, donde el esposo sabe muy bien cómo hacer el ejercicio por el cual la empresa genera sus ingresos y la esposa sabe cómo administrar la documentación y la contabilidad de cualquier negocio. Entonces, somos esposos, yo sé hacer esto, tú sabes hacer esto, entonces hagamos una empresa, ¿sí? Y empiezan a construir esa nueva sociedad o esa nueva empresa que hoy lleva 4 años en el mercado, pero que si miramos la empresa como organización, no está constituida. No hay procedimientos, es decir, no hay comportamientos claros ni actitudes claras, porque el esposo manda en la parte donde se ejecuta el producto y la esposa manda donde se hace la parte administrativa. Y hoy es una empresa que tiene muchos quiebres en términos de que lo que tú produces y vendes, a mí no me llega y yo no sé qué vendiste y qué produjiste, y entonces yo me quedo sin información para poder desarrollar lo que a mí me corresponde. Ahora, si nos vamos a su dinámica familiar, esta es una familia en donde internamente lo que pasa en la casa con los hijos, el esposo no lo sabe, ¿sí? Y la esposa es la que administra todo, ¿sí? Pero cuando se trata de poner normas y reglas y el orden, entonces aparece el esposo y niega a la esposa dentro del hogar, ¿sí? Entonces, esto que está pasando dentro del hogar empieza a verse literalmente en la organización. Entonces, cuando nos vamos a ver estas conversaciones ausentes en esta organización que les traigo, pues vamos a su casa y también encontramos conversaciones ausentes, porque esa es la historia que ellos traen y es la manera en que aprendieron a comunicarse como esposos y que al trasladarla a la organización siguen estando sin comunicarse y siguen estando sin tener las conversaciones que necesitan tener para poder llegar a otro término. Esta misma empresa, ¿sí? Tiene una emocionalidad de ansiedad, ¿sí? Su estado de ánimo siempre es cansancio, su estado de ánimo siempre es como de enojo, y si nos vamos a la casa, pues el papá llega enojado y rabioso, y nos encontramos a una mamá cansada, envuelta en toda la parte administrativa y familiar de la casa, de la cual el esposo no se entera. Igual en la casa, igual en la organización. Igual conversación ausente sobre la emocionalidad que pasa. Cuando hablamos de conversaciones o de lenguaje, es decir, yo lo traigo más que lo que dicen, es las conversaciones que están permitidas o que están prohibidas tener. En esta empresa, que les traigo de ejemplo, está prohibido que la esposa le diga al esposo, que es el encargado de las ventas, que tiene un cliente al cual le va a prohibir venderle más
porque su cuenta por cobrar está muy alta, ¿sí? La respuesta de este empresario es, no, 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 déjeme, yo lo manejo, ¿sí? Déjeme, yo lo manejo. Nos vamos para el hogar, pasan cosas con los hijos y la esposa no le cuenta al esposo porque ella lo maneja, ¿sí? Es decir, hay conversaciones que están prohibidas más que permitidas y empieza cada uno de los entes a manejarlo de acuerdo a lo que quiere manejar o como lo han aprendido a manejar o como están acostumbrados porque no acordados a manejarlo. Y estos tres elementos anteriores de los comportamientos, del estado de ánimo, de las conversaciones que están permitidas y prohibidas, pues finalmente generan prácticas o hábitos que no son los adecuados. Entonces encontramos una organización con unas cuentas por cobrar muy altas, ¿sí? Con unos procedimientos que la esposa quiere tener en términos financieros, pero que el esposo dice, no me toque mis clientes, ¿sí? Y encontramos a una mamá que quiere corregir a los hijos y el esposo quiere intervenir y dice, no me toque los hijos, ¿sí? Muy similar, y empiezan a volverse en hábitos y costumbres donde el esposo en la casa entonces no opina y donde la esposa en la empresa no opina. Es decir, donde no hay conversación. Pero siguen estando los dos, siguen siendo matrimonio, siguen siendo empresarios, siguen siendo papás, y lo mejor es que siguen siendo pareja, novios, amantes, y no hay ninguna conversación, ¿sí? Y por último, pues entonces están construyendo una historia como empresa muy parecida a su entorno familiar, donde generan o tienen muchos quiebres, algunos generados por ellos, otros generados por otras personas o por externos, y donde en su dinámica familiar que no saben manejarlo, la trasladan a la organización donde tampoco lo saben manejar, ¿sí? Entonces, cuando estamos en organizaciones familiares, y voy a poner las dos miradas como consultores y como coach, vuelvo y les repito, estamos haciendo o estamos teniendo o necesitamos tener una mirada también de la historia de esta familia. Pero cuando somos empresarios necesitamos también saber qué está pasando en nuestra familia para saber qué conversaciones faltantes están siendo necesarias en la organización y que estamos omitiendo tener, ¿sí? Eh, este tema del self, que es muy generativo, muy de coach, y aquí creo que hay algunos empresarios, es simplemente una mirada desagregada de los comportamientos, ¿sí? No es más allá de poder como preguntarnos en cada actitud o cada ejercicio o cada interacción, cómo está la corporalidad, cómo está la emoción, qué palabras o cuál es el lenguaje que nos distingue, cuál es esa práctica que siempre es recurrente para nosotros como familia o como organización, y finalmente entonces cuál es el juego o la historia que empieza a moverse alrededor de esta organización o de esta empresa. Quiero checar cómo vamos hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿No? ¿Estamos? Listo. Entonces, cuando empezamos a mirar las organizaciones como estos seres que tienen esta somática, este lenguaje o este self, y nos vamos también a estas familias que las constituyen, que también tienen este self, pues nos vamos a empezar a encontrar diferentes roles. Y se los nombraba en un principio, ¿sí? Quienes son esposos y se juntan para hacer sociedad en una organización, nunca dejan de ser esposos hasta que se divorcien y generalmente venden la empresa y también parten cobijas, como decimos acá los colombianos, en la parte organizacional, ¿sí? Pero cuando somos hijos y cuando somos padres, quienes están al frente de esta organización, es una relación que difícilmente se rompe, pero que fácilmente está constituida por lo que el papá diga. Entonces, así como en la casa, aquí se hace lo que yo diga, en la organización aquí se hace lo que yo diga. Y quiero traerles un caso de una empresa familiar que amé a este señor gerente, no voy a decir su nombre, ya saben, pues por cuidado de todos, pero era delicioso sentarse a hablar con ese señor así, visionario, de 40 años. Y mamita, yo arranqué esta empresa solo con tanta plata y me fui y compré esta máquina y no sé qué. Y él era orgulloso de su historia y orgulloso de todo lo que había hecho.
y su hijo y su hija se graduaron y él decidió darles la oportunidad de que empezaran a hacer lo que se llama hoy en día relevo generacional. Entonces llegan estos chicos, más poco millennials, casi centennials, recién graduados, con todas sus visiones, ¿sí? Con todas sus nuevas formas que la academia les está mostrando para hacer. Y listo, papá, sí, yo estoy dispuesto. Dígame, ¿cuándo arranco? Ok, no, pues arranque mañana, listo. Entonces, a partir de mañana, yo soy el gerente de innovación de esta empresa. Sí, eso es lo que le dijo el hijo. Entonces el papá le dice, ah, bueno, pues sí, está chévere, aquí no hemos tenido innovación, listo, sea el gerente de innovación. Y así empezó la cosa. Pero como gerente de innovación, pues, tengo el cargo de gerente, ¿sí? De gerente, entonces yo voy por todos los lados a pedir cuentas. Y así como lo traía ahorita Marlene, es que yo soy el hijo del dueño, que yo soy el gerente de innovación, o el gerente de operaciones, el gerente de finanzas, como le quieran poner el apellido al cargo. Entonces, como yo soy, ustedes me rinden cuentas a mí. Y todo lo que el papá había cuidado, en términos de dinero, en términos de trato hacia su gente, de garantizar los procedimientos, no, yo aquí voy a cambiarlo todo y venimos a hacer algo diferente. Entonces empieza a generar en la organización contracción, ¿sí? Y quienes han estado ahí trabajando con este señor gerente durante 40 años, al que le dieron la casa y que está en las buenas y en las malas, llega un niño a decirle qué hacer y ya no le copia, ¿sí? Y empieza entonces el papá a sentirse incómodo porque el hijo ya quiere reemplazarlo y sacarlo y él no se quiere ir. Y me devuelvo un poquito hacia el nombre del cargo porque las estructuras familiares son los que normalmente hacen el organigrama en la organización, ¿sí? Papá igual a gerente, esposa igual a gerente administrativa. Sea, piénselo y eso está igual, es gerente general. O sea, quien de los dos tenga mayor habilidad es el gerente general. El segundo es el de operaciones o el administrativo o el financiero. Sí o sí tienen esos tres nombres. O sea, eso ya en mi investigación está más que seteado. Y de ahí para abajo, si hay hijos, entonces los hijos dicen llamarse directores, gerentes, y en algunos casos aceptan llamarse jefes. ¿Sí? Entonces pasamos esta estructura familiar a la estructura organizacional, organizando, valga la redundancia, el organigrama de acuerdo a lo que, al estatus que tengamos familiar y no a las habilidades, al para qué del cargo, al desarrollo que tú quieras hacer o lo que tú nos quieras ayudar a cuidar acá en la organización, sino que simplemente por derecho adquirido de sangre, por derecho adquirido de apellido, pues yo debo estar ahí. ¿Sí? Y así en este caso que les decía, pues este gerente nunca supo colocarle la conversación a su hijo de decirle, no, 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 ven, tú no vas a ser el gerente de innovación, pues primero no tienes experiencia para ser gerente, ¿sí? Segundo, pues ya que hay un gerente, ¿para qué dos gerentes? Entonces, pues no, ¿sí? O más bien, ¿tú qué quieres cuidar con el hecho de venir a trabajar en innovación? Ven, únete a mi visión y empezamos a trabajar juntos. No, no existe, porque es que donde yo le diga algo a mi hijo, pues no, sale y se va y dice que yo no lo quiero, ¿sí? O donde yo le diga algo a mi papá, entonces mi papá me deshereda. Entonces vayámonos pianito. Y esa es otra conversación faltante en las organizaciones familiares. Entonces, como no tengo la valentía de conversarte porque sé que te me vas a poner bravo, porque así ha sido la historia familiar, entonces evito tener la conversación que necesitaría tener la organización por evitarme un problema familiar. ¿Sí? Y aparecen o desaparecen las conversaciones porque o si conversamos y yo te exijo desde mi rol como colaborador, o te exijo o te hablo como mi rol como papá, pero nunca podemos llegar a tener los dos en diferente o conversar sin estar en el mismo rol. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué empieza a pasar? Que organizaciones familiares empiezan a encontrar que hay más de un gerente, hay más de un líder,
hay más de un jefe y empezamos a ver lo que se llama la descoordinación de los procesos, de las operaciones, por tener conversaciones faltantes. Ahora, ¿qué conversaciones entonces tendríamos que tener? ¿Sí? Pues finalmente, si es una estructura de socios, digamos que son esposos y que ellos dos son los que van a estar también dentro de la organización, solamente con el hecho de ser esposos encontramos 4 conversaciones. ¿Sí? Y estas 4 conversaciones son desde roles distintos o desde lugares distintos. Voy a prender la luz, discúlpeme un segundito. Ahora sí ya, volvió a aparecer. Y son 4 roles distintos. ¿Por qué? Entonces, somos socios, ¿sí? Aquí hay una conversación. Y esta conversación entonces es entre este A y este B, que son socios y se unen para tener esta organización o esta sociedad empresarial, familiar, pero este socio A quiere tener algo y quiere cuidar algo. Y este socio B quiere tener algo y quiere cuidar algo. Entonces, la primera conversación que necesitamos tener es qué queremos cuidar como socios. ¿Sí? Y aquí lo hablamos desde el lugar de socios, parados en los zapatos de socios, parados en el corazón de socios. Entonces aquí no debería haber ningún inconveniente de conversar acerca de la rentabilidad, del dinero, ¿sí? De las inversiones, de la equidad laboral, ¿sí? Porque solo estamos hablando desde el rol de socios. No estamos hablando desde el rol organizacional, sino que como socios estamos invirtiendo un dinero, entonces yo como socio, ¿qué rentabilidad espero? Y es la primera conversación que debería aparecer en una empresa familiar. ¿Qué rentabilidad espero y cómo va a funcionar esto en términos económicos? Hasta ahí es la primera conversación. Socio A, socio B, igual a conversación en términos de sociedad, que sea rentable y que eso funcione, porque si no, entonces yo no pongo la plática. ¿Estamos? Nos vamos para el segundo rol. Y el segundo rol es el rol de esposos. ¿Sí? En ocasiones no se sabe, aquí nos comparte Alex, en ocasiones no se sabe qué quiere cuidar, sino el hacer bien y cumplir con los roles que se ocupen, tal cual. Y entonces nos vamos para la segunda conversación. Y la segunda conversación debería ser entre esposos. ¿Sí? ¿Y por qué entre esposos? Ah, porque es que cuando nos convertimos en socios, los dos estamos invirtiendo el dinero de nuestro patrimonio familiar. Entonces, este patrimonio familiar se convierte en patrimonio organizacional. Y por eso, después de la conversación de socios, sí o sí debe venir la conversación de esposos, porque aquí se vuelve relevante el cuidado del capital familiar y de sí, pues, del patrimonio familiar, así pongámoslo en términos sencillos. Pero cuando estamos hablando de esposos, que también son socios, pues aquí aparecen ciertos cuidados como le está poniendo Glo, como le está poniendo Alex, y es que también hay que cuidar el entorno familiar que hay. Entonces hay unos hijos, ¿cómo garantizamos su patrimonio futuro? ¿Cómo empezamos entonces también a construir para ese crecimiento o para ese futuro o para nuestra vejez como esposos? ¿Sí? Y hay otro importante que es la dinámica como esposos que empieza a cambiar. Porque una cosa es conversar sobre el dinero como socios y otra cosa es conversar sobre el dinero como esposos. Y muchas empresas familiares eso no lo logran ver o eso no lo tienen fragmentado. Entonces, la plata, cuando hablamos de la plata en términos organizacionales o de la empresa, es la misma plata que estamos hablando en términos familiares. ¿Sí? Y no debería ser así. Debería ser otra conversación completamente distinta. Seguimos entonces con la tercera conversación. Y esa tercera conversación es desde el rol que cada uno ocupa en la organización. ¿Sí? Entonces, si tú eres el gerente general y yo soy la gerente de operaciones o la gerente administrativa o la gerente de finanzas, pues entonces yo
como esposo o esposa, tengo que tener claro que tú eres mi cliente y que yo tengo que rendir ciertas cuentas y responsabilidades que la estructura organizacional nos exige por tener el organigrama. Pero entonces aquí traigo el caso de dos empresas, en donde una, para facilitar eso que yo te mando, tú me mandes, pues los dos estamos al mismo nivel. ¿Sí? Entonces, no importa, ay no, no importa que usted sea el gerente general, ni que yo sea la gerente de no sé qué, no, 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 llamémonos igual. Los dos somos gerentes, ¿sí? Y entonces usted firma, y ya, usted es el representante legal, pero ambos somos los gerentes, ¿sí? ¿Y qué empieza entonces a pasar? Que encontramos a personas o colaboradores que no saben con cuál gerente es con el que tiene que resolver qué, porque es como hay dos gerentes. O peor aún, ¿quiénes de aquí tienen hijos y que saben esta jugada de los papás? Y pues todo lo hemos hecho, todo lo hicimos. ¿A quién le digo que me haga qué? Porque es el que más fácil me aprueba. ¿Sí? Entonces, para ciertas cosas, pues ojo con esto, o sea, esa es la dinámica de solo los gerentes. Así empiezan ellos a jugar en su organización. Y los colaboradores que no son sus hijos, aprenden esa jugada porque todos lo han hecho con el papá. Entonces, es que necesito esta inversión, voy y le digo a fulanito. No, pero es que necesito este permiso, voy y le digo al fulanito. No, pero es que yo necesito un escritorio, voy y le digo a fulanito. ¿Sí? Y finalmente la estructura organizacional pues se pierde y desaparece porque prevalece ese juego familiar que no debería existir en una organización familiar. Entonces, por eso es importante que la tercera conversación organizacional que debe haber entre socios sea desde el rol y que se deje muy en claro quién es el cliente principal. Porque así como les decía en este caso de que los dos dijeron, no, no, los dos somos gerentes aquí, también tengo un caso de otra empresa donde el gerente es el esposo, la subgerente financiera es la esposa, y así como en la casa se hace lo que yo diga, aquí en la empresa se hace lo que yo diga. Y como en la casa yo mando y puedo ser duro contigo, en la empresa también soy duro contigo y tú me perdonas porque es que soy tu esposo. Y empezamos a permitir en la organización algo adicional que no debería ser, y es el irrespeto, ¿sí? Que no está estandarizado. Y recordemos un poquito como la segunda, perdón, la primera que eran comportamientos y actitudes que nos trasladamos desde el hogar en términos de irrespeto, porque pues yo soy tu esposo y te puedo conversar de esa manera y te puedo hablar de esa manera, ¿sí? En la casa y acá, ¿sí? Entonces, cuando se puede conversar o cuando se tiene esa conversación, esa tercera conversación que es entre los roles, hay que dejar muy claro, pues listo, tú eres mi jefe, pero entonces el marco de actuación de esta relación jefe-subordinado, pues es esta. Entonces, ¿cuál es el estándar de esta conversación que vamos a tener? Las normas organizacionales o construimos unas normas distintas. Entonces, yo te puedo opinar como colaborador, yo te puedo escuchar como jefe y te doy la autoridad para decirme algo, pero tú también me das la autoridad como colaborador para poderte mostrar algo diferente que tal vez tú como gerente no estás viendo, ¿sí? Y no se tiene esa conversación, nunca, pues usted el dueño, usted el papá, usted el esposo, bueno, señor, pues consígneme mensual y ya, y ahí quedamos, tranquilos, relajados, no me desherede y todo vamos bien. Dele comida a los chinos en la casa, paguen a mí aquí, relajen y ya, y ahí estamos tranquilos. ¿Le suena o no le suena como en entornos familiares? ¿Sí? Nos vamos entonces a la cuarta conversación entre socios, ¿sí? Que sería la conversación que es la relacionada con el entorno familiar, ¿sí? Y es que si somos esposos y solo somos nosotros dos y no tenemos familiares o no tenemos hijos que estén a cargo de, pues entonces también hay dinámicas que empiezan a convertirse en dinámicas diferentes. Pero si somos los dos que vamos a ser socios, que vamos a ser esposos y que vamos entonces aquí a conversar desde las gerencias y desde las jefaturas, pues también tenemos que conversar en esos acuerdos de familia. Es decir, cuando estemos en una reunión, los dos, desde nuestros roles, ¿quién se va a hacer cargo de los hijos?
¿quién se va a hacer cargo de las mascotas? Si hay una emergencia, ¿quién tiene que salir de aquí? Yo porque soy la mamá, pero si soy al mismo tiempo la gerente, ¿cómo dejo esta organización aquí tirada? Yo soy mamá y soy gerente, pero también son tus hijos. ¿Vas tú o voy yo? ¿Sí? Y son conversaciones que hay que tener. Lo mismo que si son organizaciones de hermanos o de hijos, entonces donde el papá es el gerente y ok, el papá le pasa algo y ¿quién queda entonces a cargo? Ah, queda el siguiente, sí, el siguiente cargo que está en el organigrama, pero resulta que el siguiente cargo que está en el organigrama es la persona que más está cercano a, perdonen a mi perrita que se enloqueció si la escucho, ¿no? Ah, bueno. Es el cargo que está más cercano a mi papá y con el que más confianza está, entonces no, tú no puedes hacerlo porque como hijo es a quien te corresponde cuidar al papá. Y entonces queda la empresa descubierta, porque no hay esa conversación de entorno familiar y de roles familiares, de quién delega a quién en términos organizacionales y en términos familiares. ¿Sí? Y me ha pasado. Otra empresa en donde el gerente es el esposo, la parte comercial es la esposa y para términos de permisos, por ejemplo, para los colegios de los hijos y demás, la esposa tiene que pedir permiso a la empresa como si estuviera trabajando en una empresa normal. Y lo más chistoso es que el esposo le dice, pero por qué se está demorando tanto? ¿O por qué se va a ir ya? ¿Por qué se va a ir tan temprano? Y esta persona me dice, pues que son los hijos de él, ¿cómo me dice que porque me voy temprano si son sus hijos? Sí, son sus hijos, también le debería doler. Ah, pero esa conversación la han tenido desde los roles. ¿Qué hacemos cuando nos tenemos que ocupar de nuestro entorno familiar? Tal vez no. Entonces, por eso les traigo esas 4 conversaciones que son como relevantes e importantes solamente en la mirada de socios, ¿sí? Y las vuelvo aquí como a recapitular, que es la mirada desde socios capitalistas que estamos invirtiendo y que estamos dispuestos a invertir X capital en esta empresa, como esposos que estamos invirtiendo en este capital, en este patrimonio familiar en la organización, ¿sí? Y en una organización y que está en riesgo nuestro patrimonio familiar. La siguiente conversación desde los roles que ocupan en la organización desde el organigrama. Y la última conversación es como familia y como partners, ¿sí? Como papá o como papá e hijo o como esposo y esposa, ¿qué van a hacer con su entorno familiar? ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Quiero escucharlos. Laura, hola, bienvenida. Hola, qué pena que no prendo la cámara, pero en este momento no puedo. ¿Cómo van? Tranquila, bienvenida. Ángela, te hago una pregunta de esas 4 conversaciones. Yo en este momento tengo un cliente que es un grupo económico que tiene muchas empresas distintas, en donde todo es creado por el presidente. El presidente ya es un señor de 70 años y él está próximo a retirarse. O sea, él ya dijo que se va a retirar, y se va a retirar en 2 años. Y en este momento parte de los negocios de la familia son unas universidades, en donde su esposa es rectora de una de las universidades. Entonces él, por ejemplo, él dice, yo ya soy consciente que yo ya tengo una edad en donde a mí me toca retirarme, porque si no voy a empezar a hacer una traba. Su esposa, él dice, mi esposa está en ese momento, hace rato, pero ella no se ha querido retirar. Y él dice, esa universidad se me está cayendo. Y en verdad se les está cayendo. O sea, la universidad se está cayendo. A esa universidad no entra nadie sin autorización de la esposa. Y él dice, ¿yo cómo hago? Porque yo, si le digo que se vaya, me separo. Y yo no me quiero separar, pero se me está cayendo el negocio. O sea, digo, de verdad se me está cayendo. En ese caso en donde él es el dueño, él es el que ha creado todo y tiene una figura pues de autoritarismo infinita. Yo lo trabajo desde la organización, yo no he trabajado con la familia de él, pero ya estamos en un punto en donde si yo no empiezo como a ayudarlo y acompañarlo con la familia, pues ya va a ser muy difícil. O sea, a mí me contrataron para ayudarlos en los temas de innovación y de transformación digital y pues de gestión de cambio de las organizaciones, pero ya estamos en un punto en donde él ya me dijo, mi hijo chiquito que tiene 28 años es el que va a ser el rector de es el rector de una de las universidades, pero él no quiere. O
sea, mi hijo, estoy en un punto en donde mi hija grande, que es la que siempre he entrenado, que es la más justa, él habla mucho de justicia porque cuida mucho a su familia, ella ya no quiere ser la directora del grupo. La de la mitad no puede serlo porque él me dijo, él mismo dijo, roba a los demás. Pues no lo roba, pero dice, es muy aviona, necesito cuidar eso. Y el chiquito yo no sé si quiera estar, y mi esposa se tiene que ir. Entonces me dijo, ¿cómo hago? Y es un señor que además, si tú le dices algo, todo el mundo tiene miedo, un señor mayor. En ese caso, esas 4 conversaciones, ¿cómo son? Porque el dueño es él. Lo que pasa es que le da empleo a toda su familia. Y claro, pues los hijos van a ser los herederos, en fin, pero con la conversación, por ejemplo, con la esposa entró a trabajar porque él le puso un oficio, le puso un hobby. En ese caso, ¿cómo son las La conversaciones? entretuvo en la empresa. Sí. Sí, entonces mira, la verdad, súper chévere lo que traes y me encanta porque aquí va a entrar ya otro concepto y aquí la mayoría estamos como consultores, entonces me voy a atrever como a poner esta distinción. Si hay algún empresario que no entienda, me levanta la mano y me dice, esto está raro para mí, tranquilo que aquí le explicamos, tenemos muchas personas que pueden ayudarnos. Entonces voy a mostrarte, Laura, y son los contextos relacionales, no sé si tú los conozcas, y es cómo me desarrollo en MySpace, ¿sí? Como en el espacio propio, en el mío, que es mi rol, mi liderazgo, sí, mi rol organizacional y mi liderazgo, dejémoslo ahí, o mi rol como parte de la familia. También hay otro que es el We Space y es el que empezamos a construir con otros. Y lo que yo te estoy escuchando es que tal vez este señor que ya es dueño de este grupo económico, que ya quiere retirarse, pues él está pensando en sí, en él, ¿cierto? En su retiro, en su pensión, en su necesidad también de empezar a cuidar lo que para él es relevante como individuo. Pero ha descuidado tal vez ese espacio, ese relacionamiento que necesita tener con otros, es decir, construir el we space o el espacio con nosotros, con su familia, que sería el siguiente, ¿sí? Entonces, cuando como líderes y como empresarios de empresas familiares, estamos muy ensimismados también como en lo que yo quiero, en lo que me importa, en sacar adelante esta empresa, en que sea rentable, en mis ideas, ponerlas en camino, se me olvida también en la construcción con otros. Pero cuando ya no quiero estar, le voy a decir a los otros que estén, nunca los incluí y ahora ellos no quieren estar. Entonces, aquí varias cositas, Laura, y es lo primero que hay que invitarlo a él, es a que tenga una conversación individual con cada uno de sus miembros de familia. Pues sí, es mi sugerencia, ya tú mirarás que de aquí te puede servir y que podrías aplicar. Porque en Buenísimo. esa conversación individual, él empieza a construir un we con cada uno. Es decir, yo puedo, incluso tú lo podrías preparar para esa conversación. ¿Tú eres coach? Quiero Sí, validarlo contigo. ¿Sí? sí, ¿Eres sí, coach sí, y generativa también o solo sí. coach ontológica? Ok, listo. Entonces puedes acompañarlo a tener esa conversación. Entonces, bueno, tú como socio de este grupo económico, ¿qué quieres que pase contigo? Ah, yo me quiero pensionar y quiero irme tranquilo y quiero, ¿sabe qué? Dejar esto funcionando y yo irme para la playa a tomar allá piña colada todos los días. Ah, bueno, listo, esto es lo que quiere usted. Entonces, venga, siente a su primer hijo y pregúntele a su hijo qué quiere, ¿sí? Y escucha a su hijo qué quiere. Ajá. Indaguen y tengan una conversación desde la familia, porque aquí entonces nos vamos de la última conversación que les mostré, desde la cuarta hacia la primera, y conversen entonces con ese entorno familiar. Oye, hijo, bueno, ¿y tú no quieres estar aquí en la universidad? Ok, bueno, ¿sabes qué podría pasar si tú no estás aquí? ¿Sabes qué puede pasar si yo no estoy? Como familia, ¿sí? Y lo mismo su conversación con la esposa. Incluso ahí, desde esa básica que es como el relacionamiento entre esposos, es, mira, hasta me da miedo decirte que no sigas más en la universidad. ¿Sí? Y en esa conversación, cuando ambos se pueden preguntar y contar qué les importa cuidar como individuos, van a encontrar ese care compartido que les va a ayudar a tomar decisiones y que le va a ayudar a él también a tomar decisiones organizacionales. Porque puede que él hoy no sepa cómo tomar las decisiones organizacionales porque está pensando en su familia y su familia no está pensando en la organización. ¿Ven lo Sí, paradójico? ahí, no, la familia sí piensa en la organización. De hecho, Ok, la hija mayor iba a estar, lo que pasa es que tuvo un problema, o sea, nacieron los hijos como con una
tipo de discapacidad, entonces ella dijo, no, yo me dedico a esto. De hecho, ella maneja un colegio de todo este grupo. Tiene muchas empresas. Y Ok. el esposo de ella también está metido y es el, como tú decías ahorita, es el vicepresidente de operaciones y el esposo de la otra es el de las franquicias, o sea, todos están metidos. No es que no les interese, de pronto, mejor dicho, de pronto al chiquito de 28 años, pues a sus 28 años ser el presidente de un grupo, de un grupo económico que tiene más o menos 15 negocios, pues como que ahí sí dice como, uy, no, no sé si a mis 28 quiero ser esa persona. No es que a ellos no les interese, y de hecho él es una persona seria y distante, pero cuando tú empiezas a hablar con este presidente, él te dice, yo he tomado muchas de las decisiones que he tomado por cuidar a mi familia, no por, o sea, él mismo dice, yo no quiero, yo mucho, como que dijo, si esto yo estuviera solo, mis decisiones de negocio hubieran sido distintas y hubiera hecho otras cosas. Entonces también por eso dice, si yo en este momento le digo a mi esposa que no más, me separo y ella se deprime y, o sea, como que él sí toma decisiones frente a eso desde ese lugar, desde que eso Ok. como que le importa cuidar. Listo, pero entonces mira que está desde lo que le importa cuidar como individuo, pero no construyendo con otro. Porque si él se va a pensionar o se va a retirar y su esposa, y le hace la invitación a su esposa de que se retire, pero ella dice, no, yo me deprimo, es porque juntos no han construido un care Como de retiro, familia. exactamente. Es decir, seguimos entendiéndonos como individuos separados, ¿sí? Y la conversación aquí entre este esposo y la esposa, solo por poner una de las tantas que me nombras, es ven, o sea, tú y yo, ¿qué vamos a hacer con este retiro? O sea, qué vamos a cuidar? Ah, entonces vamos a cuidar nuestra salud, ok, entonces esto que implica que nos metamos en un plan de bienestar físico, de alimentación, que nos vayamos a pasear, ¿sí? No lo tienen claro y por eso es que él asume que su esposa se deprime o la esposa asume que si no trabaja se va a deprimir. Entonces aquí es invitarte a que de cierta manera vayas incorporando cada una de estas 4 conversaciones. Te recomiendo que empieces por la última, que es lo que pasa con el entorno y que este gerente y dueño de este grupo económico pueda entrar a estas conversaciones uno a uno, para que ya entendiendo como el care individual pueda empezar a construir con todos, que si bien te escucho, algunos quieren cuidar la organización, pero no pueden hacerlo ahora porque tienen otros cares personales importantes, no les impide poder entre todos lograr una solución para cuidar el grupo económico, que puede ser un tercero, que puede ser finalmente el chiquito que decida estar, eso, pero empieza a navegar las conversaciones y desde Buenísimo, esos muchas 4 gracias. elementos. Me sirve Listo, Laura. mucho. Y si quieres, nada, ahorita te paso mi teléfono y si algo, y aparte tenemos conversaciones ahí para ayudarte como a dilucidar también lo que puedas hacer Me adicional. encanta. Creo que yo lo tengo. Es que tú sí sabes quién soy yo. Ya Sí, yo creo que sí, de Pereira. fui yo Yo sé quién eres estudiante. tú. Sí. Sí, ya sé quién eres. Listo, listo, Ya, Laura, es sí que lo tenemos. por ahí pasan Bueno, mis hijos, por eso no tengo la cámara prendida hoy todo el tranqui, tiempo. Pero... tranqui, tranqui. Glo, cuéntanos. Es que parte de la conversa que están poniendo me lleva a algo que ponía hasta ahora Laura, de este hombre ha tomado muchas de las decisiones que ha tomado en las empresas por su familia, pero si la familia no estuviera, entonces él tomaría otra decisión. Entonces el hombre tiene su corazón dividido en dos cares, y entonces a veces se pone el chapo, se pone el sombrero de solo empresario, entonces se pone, no voy a decir rígido porque no conozco la historia completa, pues se pone en este lugar de solo pienso en la empresa para. Y luego entonces se pone el sombrero de esta es mi familia, ¿cómo no la incluyo? Y entonces se pone y toma las decisiones o desde aquí o desde allá. Y parte de la conversación y el regalo que trae el care es que tú el care lo puedes ver, lo puedes poner a jugar junto con otros care. No es que me quede yo solo con uno y no con el otro, pero necesito poder ver. Si yo quiero cuidar a mi familia, este es el camino que sigo. Si yo quiero cuidar a mi empresa, este es el camino que sigo. Ah, ¿dónde se pueden encontrar estos dos caminos? No, no se pueden encontrar. Esa es una conversación gordota que él tiene que tener, seguramente con algunos de la familia, pero primero él para darse cuenta. No, aquí sí se encuentran. Ah, bueno, entonces, Lauri, y tú lo sabes bien en el camino que hiciste en tu proceso, que el que eres es un faro. Entonces, el hombre necesita también poder ver que son dos maneras de cuidar su negocio y que son maneras de cuidar su familia, pero que necesita estar claro cuándo cuida una y cuándo cuida la otra. Pero que en el momento en el que él tome la decisión empresarial, pensando más en la familia que en la empresa,
sea consciente de si esa es la mejor decisión que puede tomar. ¿Me sigues? No se trata de nunca más volver a pensar en la familia. Se trata de ser consciente y ver esto cómo cuida la promesa que yo tengo con este negocio y esto cómo cuida la promesa que yo tengo con la familia. Y ser consciente, no, que me llega, no es una excusa. Ay, es que tuve que tomar la decisión porque era mi familia. No, señor. Hágase cargo. Si lo está haciendo desde ahí, véalo. Vea que lo está haciendo de ahí porque quiere cuidar en esta decisión más a su familia que a la empresa. Bueno, y póngalo desde ahí y hágase cargo desde ahí. Entonces, eso también le da un poder distinto. No es el lugar de, me tocó porque era la familia. No, lo elegí porque mi que era aquí fue cuidar a mi familia y asumo la consecuencia. Asumo el resultado más que la consecuencia. Entonces, si él también puede ver esa diferencia, su lugar para conversar con su familia también puede llegar a ser otro si lo acompañas también a ver esos dos lugares desde los que decide. Ahí también se me iluminó ese. Gracias a las dos. Vale. Sí, y aquí Glo, que es experta en conversaciones familiares, súper chévere lo que traes, porque esto que ella acaba de hacer es resumir que la estructura familiar se trasladó a la estructura organizacional. Y esa es la conversación principal que una empresa familiar debe de tener. ¿Sí? O sea, cómo hacemos y qué acuerdos tenemos y qué estándares, bajo qué estándares nos movemos para que la estructura familiar sea estructura familiar y que la estructura organizacional sea una estructura organizacional sin que se involucre ese corazoncito que si yo te echo porque tú no funcionas, no te puedo echar porque eres mi hijo, eres mi esposa, ¿sí? Sino que aquí tenemos estos acuerdos y aquí tenemos estos otros. Entonces, chévere ahí. Alex. Sí, sumando a lo que dice Glo y tú, Ángela, para ti, Laura, que te lo escribí, cuando hay estructuras ya organizacionales bien sólidas, con roles definidos y con una amplitud de negocios que hay que cuidar, normalmente lo que uno hace, o la mayoría de las organizaciones grandes, muestran o generan una junta directiva, donde sean otros quienes administren la operación bajo unos lineamientos que como familia y como organización quieren cuidar, dándole precisamente el lugar a cada uno dentro de la organización, que es parte de lo que escucho, él quiere seguir cuidando, pero también él puede soltar de alguna manera el estar presente en la organización sin deshacerse totalmente de lo que ha significado para él su empresa, seguirla cuidando. ¿Sí? Entonces, en ocasiones se nombran juntas directivas y ellos son partes activos de la junta directiva. Super Alex, muchas gracias. Laurita, ¿vas a decir algo? ¿Completar? No. Gracias. O sea, estaba dando las gracias. Muchas gracias a los tres. Listo, con mucho cariño. Bueno, y entonces aquí ya para ir redondeando como un poco lo que hemos compartido, básicamente el hecho de que empecemos a tener como este contexto relacional y que ya lo estamos ejemplarizando un poco con lo que trae, lo que nos traía pues Laura, en estos contextos, tanto en el personal como el de nosotros o como en el del mundo, queremos cuidar algo, ¿sí? Que era como lo que traíamos. Y pues simplemente aquí desde el liderazgo generativo es traer la anatomía de la acción, ¿sí? Y como empresa preguntarnos qué nos importa cuidar y cuál es ese futuro que queremos construir. Y como familia preguntarnos qué nos importa cuidar y cuál es el futuro que queremos construir. Que como lo decía ahorita Glo, son distintos, que pueden converger en algún momento, sí, perfecto, y que se pueden apoyar y acompañar y fusionar, sí, pero que finalmente, así seamos una empresa familiar, necesitamos un care organizacional, ¿sí? Y necesitamos un care familiar, que no es el mismo. Porque si no, pasamos a lo que les decía al inicio, de tener organizaciones que quieren que su care familiar, que es que todos estén en bienestar y que nos sintamos como familia, se traslade a la organización y finalmente todo se vuelve una fiesta, porque como queremos que todos seamos familia, todos nos perdonamos todos y no hay normas y no hay reglas porque todo es permitido. Entonces, por eso ambos care deben estar separados. Y cuando estos cares existan,
definidos tanto en la organización como en lo personal o en lo familiar, pues necesitamos identificar esas conversaciones que se las puse como en cuatro elementos, la de los socios, si son esposos o papá e hijo, y si son desde el rol organizacional y finalmente el entorno familiar. ¿Qué conversaciones necesitamos tener? ¿Y con qué recurrencia necesitamos tener estas conversaciones? Porque no es solamente una vez en la vida, ¿sí? Cuando yo converso con mis socios, debo conversar recurrentemente para poder saber cómo va la empresa. Cuando yo converso con mis subalternos o con las personas que tienen cargos, necesito conversar con ellos de una forma recurrente para saber cómo va su cargo, cómo va su desempeño. Cuando somos familia, necesitamos conversar si estamos cuidando lo que necesitamos cuidar, al papá, a los hijos, a la abuelita, ¿sí? Necesitamos conversar. Y cuando todos tenemos esta conversación clara, cuando ya nos hemos ido a esta conversación de socios, a esta conversación de esposos o papá e hijo, a esta conversación de roles y a esta conversación del entorno familiar, podemos entender también si estamos o no comprometidos con este futuro. Y ahí, Laura, es como el tercer nivel al que las conversaciones que tú vayas a acompañar y a provocar en esa empresa va a tener como resultado el que este señor se dé cuenta si sus hijos están comprometidos con ese futuro que quieren para este grupo económico o no. En que su esposa, entender si su esposa está comprometida con ese futuro de retiro con él, o tal vez desea hacerlo sola y ya no quiere estar con él, lo sabemos, ¿sí? Porque pueden pasar también muchas cosas en esta conversación de care. Y más allá de tener esa conversación de compromiso con ese futuro, es esa conversación de satisfacción. Porque, ojo, somos las mismas personas, pero tenemos 4 roles que satisfacer, ¿sí? Entonces, somos socios, somos papás, somos gerente y subgerente, y somos y hacemos parte de un entorno familiar, y en cada uno de estos tenemos satisfacciones diferentes. No es la misma satisfacción con la que yo hablo como socio en términos de rentabilidad económica, de vida, de dinero, a la que hablo como si fuera el papá, donde mi satisfacción es que mis hijos se puedan sentir cuidados y queridos y acompañados, ¿sí? No es la misma satisfacción que yo pueda sentir o pueda medir si soy subgerente a la si soy esposa, porque porque tú no vamos a poder, o sea, tú no me puedes hacer una evaluación de desempeño en la casa como esposa, pero en la empresa sí. ¿Sí? Entonces son satisfacciones completamente distintas, y para estas satisfacciones distintas necesitamos tener esa claridad, o sea, cuáles son esas condiciones en las cuales se va a satisfacer cada uno de estos roles para ambos socios, no solo para uno o para el otro, sino ambos socios. ¿Sí? Y ya cuando tengamos claro ese compromiso con ese futuro deseado, con esa satisfacción, pues bueno, si ya vamos a definir cómo ponemos esto en acción. Entonces, en el caso de Laura, traemos a alguien de afuera, o tú te haces cargo, nos retiramos y nos vamos, hacemos plan de carrera, hacemos plan de retiro, ¿sí? O hacemos entonces un organigrama que no sea el familiar, o hacemos entonces claridades y marcos de actuación frente al cargo que tú estás desempeñando y al que yo voy a desempeñar. ¿Sí? Entonces nos vamos a programar en reuniones de seguimiento, donde yo te voy a enseñar a hacer. ¿Sí? Aparecen estándares, aparecen comportamientos que son accionables y que son definidos para cada uno y para el entorno. Y finalmente, pues se logra el resultado deseado y nos declaramos satisfechos. ¿Sí? Por eso estas 4 conversaciones que les pongo son necesarias e importantes, y tienen que tener su recurrencia, porque yo vuelvo a este ejemplo: somos esposos, somos socios, ¿sí? Somos socios, somos esposos, somos gerente y subgerente, y somos papás, ¿sí? Yo puedo sentirme satisfecho como socio, pero insatisfecho como papá. O puedo sentirme insatisfecho como socio y satisfecho como colaborador. ¿Sí? Entonces, esa evaluación de ese resultado y de esa satisfacción es súper relevante para poder saber qué conversación necesitamos abordar. Porque si yo estoy satisfecho como socio, pero insatisfecho como papá, necesito poner la conversación contigo desde mi rol como papá, no desde mi rol como socio, para que tengamos nuevos compromisos, para que tengamos nuevas acciones y para que al final quede yo satisfecho en mis 4 roles. Porque si no estoy satisfecho como socio, como papá, como esposo y como empleado, pues entonces una de estas abre la brecha a que se destruyan las otras 3.
porque son roles, pero la ejecución es la misma. Entonces yo llego a la empresa como con una rabiecita con este señor que es que anoche me dijo que me iba a invitar a salir y no me invitó a salir, pero entonces hoy tenemos junta, ¿sí? Y hoy entonces me voy a desquitar, inconscientemente, porque no sale el ser humano, ¿sí? Y por eso entonces no es que yo el problema lo deje en la casa y lo que somos familia en la casa y aquí entonces en el trabajo lo hacemos desde el rol desde lo que somos, ¿no? Finalmente, ese rol está insatisfecho, pero es igual a un ser humano insatisfecho, que lo va a expresar en sus otros roles. Por eso es súper relevante siempre la conversación, medirla en 4 niveles relacionales. Y si no se tiene esos niveles relacionales, esos niveles de satisfacción, pues podremos conversar como socios todo lo que queramos, podemos diseñar todo lo que queramos, pero a la final el resultado que vamos a tener no va a ser el que queremos, porque vamos a tener o como empresa una insatisfacción por no obtener los resultados, por no tener la gente que queremos, por no cuidar lo que nos importa, ¿sí? O vamos a tener una empresa exitosa, pero vamos a tener un hogar o una relación, si son amigos o son papá e hijos, que en la casa ni se hablan, o solo hablamos del trabajo. O peor aún, nos llevamos todos los problemas de la casa para el trabajo y nos llevamos todos los problemas del trabajo para la casa. Y se vuelve el trabajo o la empresa una extensión familiar o la familia y el hogar una extensión organizacional. ¿Sí? Bueno, quiero escucharlos aquí. ¿Qué les está pasando? ¿Qué les está provocando esta conversación? Ustedes como coach, aquí hay algún líder que creo que ya se me voló, que nos cuente qué están viendo para ustedes como coach y como consultores, como posibilidades para estas conversaciones en empresas familiares. Para mí, Ángela, lo que tú nos traes hoy es súper ganador, en el sentido de mostrarnos hoy esas posibilidades que como consultores podemos tener o como coach podemos tener con nuestros clientes. Y más cuando nos referimos a estas empresas que son familiares, que claramente hay muchos conflictos, precisamente por lo que tú mencionabas al comienzo de tu exposición, y es cuáles son esas conversaciones que se necesitan tener y qué es lo que se necesita cuidar para cada uno, en los diferentes roles que juegan tanto en la familia como en la organización, y los traes súper claritos y los pones hacia la mano para como una herramienta poderosa para nosotros. O sea, te agradezco este espacio. Con mucho gusto, Alex. Ahí como la experiencia, el sufrimiento. Ya sabrán qué es haber conversado con estos empresarios y yo por dentro, Dios mío, ¿por dónde los cojo? Ya capitalicé esa experiencia a ponerla al servicio de todos ustedes. Gracias. ¿Quién más nos quiere compartir? Ángela, yo. Bueno, dale Kat y luego yo. Listo, listo. Muchas gracias, Ángela, por traernos esto a este espacio. Bueno, pues desde mi experiencia también puedo compartir que es una oportunidad de mejora que tienen muchas empresas, por lo menos aquí en Colombia. El emprendimiento siempre se da en las familias, y lo importante es que lleguemos con esos nuevos puntos de vista y nuevas soluciones que podemos brindar para mejorar, pues, el rendimiento de los equipos. Muchas veces los líderes creen que es el equipo de trabajo el que tiene el problema, el que no está escuchando o el que no está realizando sus funciones como debe ser. Pero en realidad también en el ejercicio de hablar con estos líderes me doy cuenta que les hace falta la conversación de pedidos claros, de tener conversaciones sinceras y saber pedir las cosas. Muchas veces lo dan por hecho y muchas veces ni siquiera saben los líderes qué es lo que quieren obtener. Por lo tanto, también hay muchas veces que contratan a personas sin saber qué es lo que van a hacer, cuáles son sus funciones, porque como todo es muy
muy informal. Entonces, como es tan informal, no hay como procesos, procedimientos, o para qué te voy a tener aquí, ni qué función vas a cumplir. Y la persona que llega puede ser una persona que esté calificada, pero al no tener claro su posición, sus funciones y el rol al que le tiene que reportar, pues muchas veces puede perderse. Y la excusa perfecta para decir, no, pero es que no me está dando rendimiento o no está haciendo lo que, o no está cumpliendo los resultados que yo quiero. Pero muchas ocasiones identificamos que estos líderes ni siquiera tenían claro para dónde va la empresa, qué es lo que quieren obtener, cuál es lo que les importa cuidar como empresa. Todos están como por su lado, como lo que les importa a cada uno. Y digamos que esas conversaciones son como las importantes y que les dan la luz para que la organización realmente tenga un horizonte claro, no solamente para los líderes, sino para el equipo de trabajo en sí. Eso. Gracias. Y adiciona lo que dices, y es que en la contratación muchas veces entonces, ay, tan lindo, me cayó tan bien. Es que imagínese que juega, no sé, baloncesto como mi primo de no sé quién, entonces no, me encanta. Sí, entonces volvemos hasta la selección de personal familiar y no objetiva, porque no existen esas condiciones de satisfacción puntuales desde el rol organizacional, sino simplemente que queremos que seamos familia, entonces si me caes bien, aquí estás. Y ya cuando no me funciona, como decía Kate, entonces ya te echo y punto, porque tú eres malo, pero eres malo tú y no que yo te le seleccione mal pensando en mi familia y no en la organización. Es súper, Kate. Muchas gracias por lo que traes. Y luego, Em, lo que me trae, yo trabajo con familias todo el tiempo, ¿no? Y lo que hago con las distinciones del liderazgo generativo es ponerlas al servicio de la familia como una organización. Entonces, más o menos para el otro lado de lo que tú estás al poniendo, revés, pero sí, sí, estas sí. 4 conversaciones que tú traes, sí, pero entonces lo potente de lo que estás poniendo es que hay una suerte de área con las familias en la que llevo trabajando un buen tiempo, y es que pasa cuando la familia decide junta hacer un proyecto. No estoy hablando de crear una empresa, estoy hablando de planeemos el viaje para, o planeemos la compra de casa, y desde ahí las familias no saben tampoco cómo hacerse cargo porque piensan que como familia son solo familia y no pueden funcionar como un equipo, no pueden funcionar con una estructura organizacional, si bien va O a ser como temporal socios. o como socios. Entonces, claro, cuando tú traes las 4 conversaciones para a mí y lo voy a robar con tu permiso, después miramos derechos de autor y esas Tranquila. conversaciones, Eso es de pero todos aquí en la comunidad. creo que el ejercicio es bonito porque también permite que veamos que, como todas las organizaciones, la potencia de las estructuras que estamos trayendo que es eso, son mapas con los que podemos ver las diferentes organizaciones. Entonces yo te he escuchado hablar y me imaginaba los clientes que tengo familiares, algunos que sí tienen empresas chiquitas, em, pero otros que quieren emprender proyectos y terminan no haciendo el viaje o dilatando la compra de la casa porque no logran organizarse. Entonces, ¿cómo poner estas mismas conversaciones que tú estás trayendo al interior de la familia Ujú. a la hora de generar un proyecto? Tal vez no pasan calcadas, no pasan derecho de un lado al otro, pero sí me permite ver que al tener estas conversaciones separadas, lo que las familias van a tener es claridad y van a poder hablar de sus roles y de cada uno que se va a encargar de hacer, y me das un montón de luces en ese sentido. ¿Sí? Creo que ahí confirmo una vez más que el trabajar y el ver las organizaciones, sean equipos, sean familias, sean parejas, porque con las parejas también funciona, pues es un regalo grande que estas estructuras nos traen. Entonces, ahí nos sentaremos a conversar a ver cómo Sí, vamos de aquí para allá y de allá para acá. que haya un miércoles de conferencia con las dos, hablando de los dos lugares. Chévere. Aquí De los también dos como, lados y cómo se sí, encuentran. sí, Súper, eso es súper. una buena idea. Sí. Súper, gracias, mi Acordemos Angie. para conversar. A ti, Glo. ¿Alguien más que quiera contarnos algo?
Entonces creo que estamos. Nada, agradecerles nuevamente por estar, por venir, por comentarnos y por estar escuchando esto que para mí es también aprendizaje, de si ver las empresas como laboratorios de aprendizaje para mí en términos organizacionales. Entonces, chévere poder traer esta mirada de organizaciones empresariales. Por aquí, Oscar nos levantó la mano. Oscar, bienvenido. Te Hola, hola. escuchamos. Sí, sí. Pues por ahí me compartieron el link. Me pareció muy interesante. Voy manejando, pero pues realmente tenía ganas como de empaparme un poquito y pues la persona que me lo compartió pues me pareció muy interesante. Y pues nada, yo me leí un libro, no sé si lo han leído, se llama Las 21 leyes irrefutables del éxito. Ese libro pues es muy bueno y habla no del éxito, perdón, del liderazgo, qué pena. Mm. Y pues ese libro dice prácticamente de que hay muchas formas de tener liderazgo. O sea, se puede tener liderazgo por el cargo o puede tener liderazgo porque hace una buena actividad, entonces es digo, como que tiene conocimiento, o también se tiene formas de tratar a las personas que generan ese liderazgo. Me causó, pues, como que me generó intriga un poquitico el tema de que a veces contratamos a las personas como porque nos parecen bonitas o porque juegan Más con... afines. Exactamente. Entonces, yo entiendo mucho, pues, yo me desempeño como ingeniero de sistemas, soy así un poquitico metódico y me gustan los planes. Ahorita manejamos metodologías ágiles como Scrum, donde pues los roles y las actividades pues son como el pan de cada día. Pero sí soy muy consciente de que a veces, o sea, como la gestión, y si usted a veces, o sea, yo digo, o sea, no es como para sacarlo un poquito del tema de formalidad, que a veces se ven las familias. O sea, hay muchas familias que siendo familias, cuando van a generar un emprendimiento, una microempresa, realmente no cuadran. ¿Por qué? Porque pues no se llevan bien. Muy familia y todo, pero no se llevan bien y a veces ni se hablan ni nada, y pues para un negocio pues menos. Entonces, para mí sí es importante o muy importante el tema del feeling entre las personas. Claramente uno, o sea, y en el libro lo dice, no puedes pensar que es la cola la que mueve el perro, siempre es el perro el que mueve la cola. Entonces, siempre hay alguien que está como a la cabeza de la empresa o de la microempresa o la empresa o la empresa familiar, que es el que, independiente de si la persona tenga, no sé, el título o si debe tener como ese tacto para entender de que esa persona, a pesar de que en papel no cumpla como con la hoja de vida para el rol que yo la necesito, sí la contrato. Yo trabajo para una empresa, pues es pequeña, realmente apenas somos 190 empleados, pues mediana, pequeña, mediana, 170 empleados, y yo soy muy amigo del dueño. Y he visto, por ejemplo, que él contrata a muchas personas simplemente porque tiene feeling a nivel pues académico y pues, de amistad y todo eso. Y con esas personas es las que mejor le va. De hecho, ahorita por mi trabajo también estoy expuesto a varias entrevistas de trabajo. He cambiado de empresa pues con un poco de frecuencia. Y siempre, o sea, en los entrenamientos que hacen para las entrevistas, siempre dicen, a mí me importa más la persona que sus capacidades, ¿me entiendes? Entonces, nada, simplemente quería compartirle un poquitico de ese librito que se los recomiendo. Súper. Es súper bueno, se llama Las 21 leyes De liderazgo. refutables del liderazgo. Y pues nada, muchas gracias a la persona que me invitó a este Zoom. Muy chévere toda la información. Pues para la próxima también me invitan. Listo, listo, Oscar. A ti, gracias por lo que traes. Y quiero hacer ahí como una aclaración. Y es que cuando hablábamos ahorita con Kate de contrato por el feeling, es porque yo como desde mi rol de gerente o papá o esposo, no tengo las condiciones claras para contratarte. Puede que yo te contrate desde mi feeling y está bien, ¿sí? Pero si yo tengo claras las condiciones con las que quiero que tú llegues a ese resultado, está bien, ¿sí? Está bien, pero tengo clara qué resultado quiero de ti. En la empresa que hablábamos, Kate y yo, que compartimos ahí una experiencia, traíamos es que estos gerentes pues contrataban, pero no tenían claridad en su condición de satisfacción. Quiero decir ahí como el contexto que hace como la diferencia entre la intervención que ella y yo hicimos, que ya teníamos algo aquí particular,
versus la que tú traes, que sí es otro caso completamente distinto y en el que te escucho con certeza, ¿sí? Que podría equivocarme también, pero creería que este personaje que me cuentas, que es el líder de esa empresa, tiene claro con qué quiere o qué resultado le haría satisfecho. Entonces, muchas gracias, Oscar. Igual aquí quedas en contacto para las siguientes conferencias. Bueno, por aquí nos está contando Carola, que dice que lo que planteamos está buenísimo y que como una intervención en la organización es una intervención en el sistema familiar. Así es. Muchísimas gracias, Caro, por lo que traes. Por aquí nos decía María Cardona que ya se retiró, o está por aquí también, que alcanzó la mitad, pero que va manejando y que aprovechó el semáforo para escribir. Chévere poder quedar en contacto, entonces claro que sí. Lo que necesiten, no sé si puedo dejar aquí mi teléfono, Globo, ¿cómo hacemos? Sí, yo estoy en Colombia. Mi contacto es 315-686-6567 para quienes quieran y me pueden escribir y poder seguir ampliando esa comunidad de aprendizaje en términos de las empresas familiares y esas conversaciones que suelen ser difíciles entre los socios. ¿Sí? O ausentes, más bien, quitémosle la palabra difícil, ausente, entre los socios. ¿Listo, Y sí, Glo? también le estaba contando a María que van a recibir un correo para quienes son nuevos y no reciben la recurrencia porque esta es su primera conferencia, su primera videoconferencia. Al correo con el que se inscribieron van a recibir la invitación de la próxima videoconferencia y la grabación de esta por si se perdieran un pedacito. Y ahí están nuestros datos, están nuestros correos, ahí nos pueden escribir, nos pueden preguntar, nos pueden alzar la mano si hay algo más de lo que quieran conversar y claramente pueden decirme, necesito el teléfono de Ángela porque no alcancé a anotarlo cuando ella lo dijo. Si quieres, escríbelo o tu correo, que a veces es más fácil que te contacten Listo, por ahí. aquí se los voy a poner. Entonces, Ángel, muchísimas gracias, me encantó, me abrió muchas luces y muchas posibilidades para el trabajo que yo hago y me pareció también rico la forma en la que nos lo fuiste contando con los casos, porque además lo hace más cercano, entonces fue muy rico escucharte y ver lo que traes. Seguiremos construyendo ahí muchas cosas. Entonces, a Todavía hay todos, casos que no se trajeron, entonces hay mucho por tela que hay mucho cortar. por coser y por descoser. Mm. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir, por estar, por participar, por alzar la mano. Vayan, descansen, abracen a los suyos, coman, no se pierdan la videoconferencia de la próxima semana. Les estaremos enviando toda la información vía correo, vía redes. Y nada, diviértanse mucho de aquí a que nos volvamos a ver para divertirnos juntos. Cuídense, un abrazo. Chao, chao. Gracias, chao.